¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC-SA. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre las perspectivas económicas que tenemos para Costa Rica en este 2024. Un tema que de una u otra forma nos interesa a todos y todas porque, de las diferentes actividades económicas, de la salud de la economía del país, depende el bienestar de muchas personas. Y por eso es importante que nos informemos sobre qué podemos esperar de la economía costarricense en este año. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Shirley Benavides Vindas, quien es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y del programa Sectores Productivos y Desarrollo. También nos acompaña Guillermo Zúñiga Chávez, quien es economista. Y también nos acompaña Pamela Jiménez Fontana, quien es investigadora del Estado de la Nación. Muchas gracias a ustedes por acompañar. Gracias a ustedes por la invitación. Como yo decía, el tema de la economía nacional, a veces tendemos a, ¿verdad? En general tendemos a verlo como algo, sí, ¿qué pasa? Pero es algo bien importante porque de una u otra forma nos afecta a todas las personas que vivimos en este país. ¿Qué podemos a grandes rasgos esperar de este 2024? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Maribel. Siempre es un gusto estar por aquí con ustedes. Bueno, en realidad nos afecta a todos, ¿verdad? No hay quien se quede por fuera en el tema de, esto no me interesa. ¿Por qué? Porque hay precios de los productos, porque hay tipos de cambio que afectan, porque el costarricense, digamos, en general, en su vida cotidiana, hace transacciones, ¿verdad? Le afectan los costos del transporte. Entonces, de una u otra forma, siempre a todos los costarricenses, en cualquier nivel de vida que puedan llevar o que llevan, se ven afectados de manera directa, a través de los préstamos que tienen en los bancos, a través de la necesidad de comprar divisas, o a través de los precios en los supermercados, en la gasolina, ¿verdad? En el transporte en términos generales. Entonces es algo que está en la cotidianidad de todos los costarricenses, ¿verdad? No solo de los que están en el Banco Central, ¿verdad? Exacto. O en el Estado de la Nación, ¿verdad? Sino que es parte de la cotidianidad del costarricense. ¿Y? No, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué espero yo que pase este año 2024? Si todo sigue igual, digamos, va a ser ceteris paribus, que decimos los economistas, yo esperaría un año parecido a este que acaba de terminar. Si se aprecia la política económica que se ha venido siguiendo, pues es prácticamente la misma política económica que se heredó de la administración Alvarado, ¿verdad? Básicamente. Y además, es la continuación también de una construcción de política que el país ha hecho a lo largo de muchos años: atracción del turismo, inversión extranjera, impulso a zonas francas, etc. Entonces yo no esperaría ahí como grandes cosas, salvo que ocurran, se concreten algunos riesgos que puede ser que se presenten, ¿verdad? Que pues tal vez podemos desarrollar ese archivo. Por el otro lado, una condición que estoy observando yo, que sí es como más particular de este periodo, creo que va a ser un elemento que conviene que la ciudadanía, a propósito de cómo nos afectan los temas económicos a los seres humanos, a los costarricenses, a los que vivimos aquí, es que me da la impresión a mí que en este momento el contrato social que hemos tenido está amenazado. Sí. Eso es lo que siento, el contrato social. Bien lo hizo el Estado de la Nación, ahí prácticamente es el tema del estudio del Estado de la Nación, ¿verdad? 200 y no sé cuántas páginas, que lo resumen en un cuadro. Nuestra Constitución nos da una serie de derechos. Los derechos cuestan plata.
en la Asamblea Legislativa nos han ido dando un montón de derechos. Esos derechos cuestan plata, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Y a mí me llamó mucho la atención, déjame contarle, bueno, voy a decirlo aquí, me llamó mucho la atención que en noviembre del año pasado, en el periódico El Financiero, una entrevista que le hicieron al señor ministro de Hacienda, don Noguer Costa, dijo que lo que pasa es que tenemos un contrato social, palabra más, palabra menos, que no se puede financiar. De ahí, guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Y eso lo observa uno cuando uno ve la disminución que ha habido en la inversión para la educación pública. Eso lo observa uno en la contracción que ha habido en el gasto para la salud pública. Eso lo observa uno cuando ve que las transferencias o los compromisos que se tienen con la caja se les camotean. Eso se observa, etcétera. ¿Y esto por qué lo saco? Porque sí, dependiendo cómo camine la economía o cómo, ahora en este caso, se maneje la política económica, así nos va a afectar más o menos. Sí. Hay números que se ven muy bien. Déficit fiscal reduciéndose, el superávit primario, me parece que los hay. El crecimiento del PIB el año pasado fue 5, lo estima el Banco Central lo está estimando en 5.1. Hay un comportamiento bastante dinámico de las zonas francas. Las cifras de desempleo, cuando uno las ve, son cifras muy buenas, el desempleo muy bajo. Detrás de cada uno de esos números hay un montón de tela que cortar. Por eso yo decía, no veo mayores cambios. Pero sí lo que siento, y me gustaría plantearlo en esta oportunidad aquí, es que siento que el contrato social está amenazado, lo cual, una de dos, o nos lleva a los ciudadanos a ver de qué manera hacemos para financiar ese contrato, o, segunda, decidimos los ciudadanos que lo que tenemos que hacer es replantearnos el contrato y ver hasta dónde lo podemos llevar. Okay. Y la verdad que a mí me parece que esto no es poca cosa, ¿verdad? No, el Estado de la Nación ha hecho varias observaciones en ese sentido desde hace muchos años y pues en el último informe todavía con más detalle. Sí, tal vez sobre su pregunta inicial de la parte económica yo lo separaría como en dos grandes temas. Lo primero es la parte coyuntural que podemos esperar a nivel de coyuntura económica y la segunda parte es la parte estructural. Entonces, sobre la primera parte, yo creo que sí hay algunas cosas que hay que poner un poco de atención, a que el Banco Central en el último informe de política monetaria señala muy claramente, por ejemplo, los riesgos que puede implicar para la economía costarricense los conflictos geopolíticos, especialmente en términos de costos para las materias primas, que no se materializaron tanto como se esperaban, pero siguen siendo un riesgo para el consumo de la población, que al final de cuentas eso puede significar aumentos en el costo de la gasolina, que implican aumentos en el costo del transporte para las personas, aumento en el costo de los alimentos. Entonces, es un riesgo que hay que vigilar. Lo segundo es también en términos de precios, aunque hemos visto reducciones importantes en materia de inflación, hay un efecto acumulado en el costo de vida para las familias y que hemos visto que los aumentos en la inflación que se han experimentado son especialmente fuertes para las familias de menores ingresos. Entonces, en términos de coyuntura, hay aspectos importantes que hay que vigilar, pero no esperaríamos cosas demasiado diferentes a lo que hemos venido viendo en los últimos meses. En términos estructurales, y coincido un poco con lo que estaba planteando don Guillermo antes, no esperaríamos nada muy diferente porque no hemos observado cambios significativos en políticas económicas o políticas sociales, pero eso no significa una mejora en el bienestar, sino más bien un recrudecimiento en las desigualdades económicas, sociales e incluso fiscales. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en los últimos años es una ampliación en las brechas, en las oportunidades para las personas. Sí, hay una reducción en la participación, en la tasa de desempleo,
pero esto en gran medida obedece que más personas están saliendo al mercado laboral, no hay mejoras significativas para las condiciones de trabajo para las personas más jóvenes y para las mujeres, y eso tiene implicaciones importantes, y la respuesta de la política tampoco ha ido en línea a esto. Por ejemplo, han habido recortes significativos en las políticas de las redes de cuidado, que son una base fundamental para una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Sí, ese punto es importante porque, como han señalado todos ustedes y sobre todo pues don Guillermo, hay diferentes condiciones, los números van y vienen, pero detrás de esos números lo que hay son personas que se ven afectadas directamente por esto, como lo llamó muy bien don Guillermo, ¿verdad? Esta amenaza al contrato social que nos ha caracterizado desde mediados del siglo pasado y que trajo bienestar a muchas personas, y hoy muchas de esas personas también ven ese bienestar amenazado. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédense con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. hoy con el tema de las perspectivas económicas para el país en este 2024, un tema que nos interesa a todos y todas porque de alguna u otra forma, pues esto nos beneficia o nos afecta según se vaya comportando la economía del país. La economía del país no es una isla, está inmersa en un entorno internacional que en los últimos años se ha caracterizado por diferentes acontecimientos que han afectado a las economías de los países de todo el mundo, no solo la nuestra, ¿verdad? Desde el impacto de la pandemia por el COVID, ahora tenemos el tema de las guerras, el tema del impacto del narcotráfico y su afectación a la seguridad, a la seguridad en los países. Todo esto de alguna forma pues también tiene un impacto en lo que podemos esperar del desarrollo económico del país en este año. Sí, en realidad yo creo que, como decía don Guillermo, hay una situación, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué tipo de desarrollo queremos para el país? ¿Verdad? Entonces, sobre el tipo de desarrollo que queremos para el país, pues las decisiones se orientan de manera implícita o explícita hacia eso. Por supuesto que hay una serie de elementos que nos están afectando. Las guerras es una de ellas. El problema del transporte, ¿verdad? Y incluso todo el tema de cambio climático, ¿verdad? Es otro elemento que se ha venido dando fuertemente y que Costa Rica también tiene que tomar decisiones y que eso, pues, tiene de una u otra forma son costos para el país en algunas áreas. Todo el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Que tiene que ver también con las inversiones que estamos haciendo, y hay un índice por ahí que se palizó y todavía a Costa Rica le falta madurar en algunos elementos para poder tener a tono y poder entrarle a un mercado laboral, por ejemplo, en el tema de empleo que mis compañeros ahora señalaban, tener las condiciones que se requieren para un mejor empleo, mercado laboral. ¿Qué pasa? Todos estos elementos se juntan y
los bancos centrales del mundo y nuestros socios comerciales toman decisiones y se ven afectados por eso. Y eso de una u otra forma, el vaivén, ¿verdad? En Estados Unidos, las elecciones que vienen presidenciales en Estados Unidos, ¿verdad? Son elementos que nos van a impactar de manera directa, porque son nuestros principales socios, ¿verdad? Igual como pasa con Centroamérica también. Entonces, de acuerdo a la visión que tenga el país de desarrollo y de acuerdo a todo ese entorno internacional, nos lleva a tomar decisiones. Yo no sé si realmente nos quedaremos igual que el año pasado. A mí me preocupa cuando veo incluso algunos datos del Banco Central, que algunos suenan, e incluso en la Ministerio de Hacienda también, algunos suenan bonitos cuando dicen que tenemos un superávit, ¿verdad? El gobierno central tiene un superávit ahí de... ¿Pero a qué costo es ese superávit? Pero ¿quién está pagando la factura de ese superávit? Eso es lo que no se dice. Hay una baja en la inversión. Hay una baja y ¿quién es el que paga la factura? Para este año, la disminución en presupuesto en las redes de cuidado es una disminución sustancial. El área social. Sustancial. Y eso pues afecta la inserción de las mujeres en el empleo, ¿verdad? Y las mujeres, de los adolescentes, de los jóvenes y también de los migrantes, que no podemos olvidarnos de ellos, que también están haciendo presión, ¿verdad? Y que de una u otra forma, pues eso está afectando algunos de la calidad de vida de la población costarricense. No, déjeme anotar ahí sobre los riesgos internacionales, que en realidad fue el punto que me parece que con el que usted arrancó y Chile bien desarrolló. El mundo afuera está batallando todavía con efectos inflacionarios. Vamos a ver, quizás los Estados Unidos están convergiendo más rápidamente en ese aspecto hacia la baja, pero aún así la Reserva Federal, va a plantear esto, porque este asunto de la inflación global es importante, porque eso hace que los bancos centrales suban las tasas de interés. Sí. Y resulta que si los bancos centrales suben las tasas o las mantienen altas, Costa Rica, y ha sido la política que ha aplicado el Banco Central nuestro, sube las tasas de interés. Y para las personas que nos están viendo, eso no es chino, eso no es temas esotéricos. Eso le afecta directamente el bolsillo a la gente. Si las tasas de interés están altas, pues va a tener que pagar muy caro por los créditos, hasta por la tarjeta de crédito, si quiere ir a comprarse o hacer una compra de una casa, lo que sea, compra crédito, va a tener que pagar. Entonces, la inflación a nivel global está resistente a la baja. Y las políticas de los bancos centrales han sido mantener las tasas altas. Entonces, por eso aquí la discusión que tenemos en el país, que por qué el Banco Central no baja las tasas más rápidamente. Por el otro lado, la semana pasada, creo, a principios de esta semana, la Reserva Federal se reúne, la Reserva General, el equivalente al Banco Central de los Estados Unidos, y dice, no, mire, la inflación yo la hago bien, pero todavía no me voy a animar a bajarla. Y en Europa tampoco se animan a bajarla. ¿Qué pasa también? No solamente ese incremento de esa variable clave, que es la tasa de interés, que digamos es como el costo del dinero, por decirlo de alguna manera, para no entrar en detalles, sino también si en esos países las tasas de interés están altas, eso hace que el crecimiento económico de esos países se afloje, se ralentice, se ponga más, cueste más. ¿Y por qué eso es importante? Porque esos países, Europa, Estados Unidos principalmente, y no creo que va a quedar por fuera los chinos, si esas economías crecen menos, nos van a comprar menos a nosotros. Entonces ahí, claramente, ahí hay un asunto sobre el cual hay que tener 3 ojos puestos, no 2, 3 ojos puestos. ¿Qué está pasando aparte de los temas de transporte, aparte de los conflictos bélicos, aparte del cambio climático? Todo eso es correcto. Todo, claro, esos son riesgos, digamos, que se tienen. Esos riesgos aparecieron al principio del año 23. Veamos, esos riesgos estaban ahí al principio. Es más, el año 23 arrancó con el conflicto, ¿cómo fue? El 22, no, el 23. El palestino. El 23, en palestino, bueno. Porque el mundo anda caliente, va Putin por un lado peleando, y ahora los palestinos y los judíos ahí en ese conflicto. ¿Y por qué es importante esto?
Muy sencillo, porque ahí da la casualidad que por ahí se traslada alguna gran cantidad de mercadería y por ahí hay petróleo. En los dos conflictos hay petróleo por medio. Y Costa Rica importa petróleo. La energía nuestra todavía sigue estando en manos del petróleo. Entonces, eso estaba ahí y la economía marchó razonablemente bien. Repito, los números hay que irlos a escarbar para ver qué hay detrás. Lo dijeron muy bien las compañeras. La economía creció 5%. ¿Verdad? Sí, eso es un bonito número. Sí. Pero ve qué curioso, la economía crece 5% y vuelvo a Hacienda. Empieza el ministro a quejarse que los impuestos no le están jalando. Sí. Como en la historia. Ahí es otro gran tema. Siempre dijimos, decía antes, que el mejor ministro de Hacienda era vender una cosecha de café buena. Ahora hay que decirlo. Que la economía crees que es el mejor aliado de un ministro de Hacienda. Algo está pasando porque el ministro dice, mire, los números no calzan. No está saliendo, no me está saliendo, esto no me está saliendo. Y después podemos hablar un poquito del tipo de cambio. Sí, en adelante hablaremos del no tema. Adelante, Pamela. Tal vez dos temas ahí que me parecen importantes. Lo primero es sobre la competitividad del sector exportador, y ese ha sido un tema que ha estado muy caliente en los últimos meses, especialmente con lo que está pasando en el tipo de cambio, y que después podemos conversar. Pero sí hay que tener muy claro que los determinantes de la competitividad de una empresa o de un sector no son exclusivamente tipo de cambio. O sea, hay otros elementos como, por ejemplo, el tema de trámites, el tema de infraestructura, el tema de la propia productividad, que también influyen sobre la competitividad de un negocio. Y hay elementos de competitividad que son estructurales, mientras que el tipo de cambio es un elemento mucho más coyuntural. O sea, aquí lo que hay que pensar es qué políticas económicas de sector externo tiene el país que permitan mejorar la competitividad de las exportaciones costarricenses, considerando que los productos más tradicionales, agrícolas, por ejemplo, han perdido cuota de mercado porque no podemos estar compitiendo con otros países que tienen costos de mano de obra mucho más baratos y que también tienen un clima tropical y pueden producir lo mismo a un costo menor. Y el segundo tema sobre la parte fiscal, que ese me parece muy relevante, y es en el último informe de Estado de la Nación, lo detallamos de forma muy precisa. Hay una desconexión entre el crecimiento de la economía y la recaudación. ¿Y por qué es esto? Porque uno espera que el crecimiento económico se vea reflejado en las mejoras en las finanzas públicas, pero lo que estamos viendo es que en términos de crecimiento, las tasas de crecimiento más altas las tienen los sectores que están dentro del régimen especial, que en su gran mayoría no pagan impuestos. Lo que vemos es que el crecimiento de los ingresos del Ministerio de Hacienda están asociados al crecimiento de lo que pasa fuera de zonas francas. Por ejemplo, durante la pandemia, el régimen especial, las zonas francas, instrumentos y dispositivos médicos tuvieron un crecimiento elevado en el peor momento de la pandemia. Mientras que las finanzas públicas cayeron. ¿Por qué? Porque el régimen definitivo también cayó. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Me permite, mire, esa conclusión a la que llega el Estado de la Nación me hace a mí pensar que el Estado de la Nación apoyaría que se grabara en las zonas francas. Nosotros lo que estamos planteando es que hay una desconexión entre el crecimiento y la política, y que nosotros hemos venido abogando de la importancia de ver más allá de los promedios. La tasa de crecimiento promedio de la economía costarricense no refleja la realidad en la mayor parte de los sectores, porque en la práctica, por ejemplo, vemos el sector turístico y todavía está muy rezagado y ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las políticas económicas que tiene el país para apoyar a los sectores más tradicionales más allá de zonas? Como usted coincide, Yo hice la pregunta porque ese es un tema que se viene. Ese es un tema que eso tiene que plantearse. Este año tiene que plantearse. Sí. El G20 en los países grandes, los desarrollados, en Europa, bueno, hablemos más fácil, en Europa ya decidieron poner una tasa general a las empresas. Y aquí ese es un asunto que vamos a tener que tratar. Yo no voy a decir, yo fui a la Comisión Legislativa hace unos días, hablaba con ustedes fuera de las cámaras, hablar de estos asuntos. Yo me pronuncié a favor de que este país tiene que desarrollar la renta, el impuesto sobre la renta mundial. Sí. Es decir, la plata que los ticos ponemos afuera, generamos plata, paguemos sobre ella. Y ese es un asunto que tenemos que discutir, porque si nosotros no lo cobramos, es la de menos, lo cobran otros países y nosotros dejamos pasar esa plata.
Este es el tipo de cosas que tenemos que conversar si estamos preocupados, como planteé yo al principio, pues ¿qué nos va a pasar con el pacto nacional que tenemos o con el contrato social que tenemos? Con usted coincide Leiner Vargas, economista del CIMPE de la Universidad Nacional, que mostró su preocupación especialmente por cómo todo este panorama que estamos discutiendo puede tener un mayor impacto al que ya tenemos en torno a lo que tiene que ver con desempleo, desigualdad y sobre todo las oportunidades que puede tener la población, especialmente el sector más joven. Bueno, tenemos una economía que desde el punto de vista macroeconómico pareciera que todo está de maravilla. Sin embargo, cuando destapamos algunos de los indicadores y vemos un poco a profundidad cómo afectan esos indicadores a las personas, tenemos la economía de la OECD más desigual. Es decir, tenemos una situación en donde la concentración de la riqueza es abrumadoramente fuerte y los indicadores tienden a agravarse, sobre todo porque en materia de empleo, la economía no genera suficiente empleo, más bien expulsa del mercado de trabajo, sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, y además padecemos de ese desequilibrio estructural en nuestras regiones de menor desarrollo, en donde las tasas de desempleo abierto son mucho más altas y esa tendencia hacia la exclusión de las mujeres es todavía más abrupta. Por el otro lado, tenemos una situación cambiaria con un problema estructural y es que hemos venido padeciendo de un mal endémico y es que nuestro colón se sigue apreciando respecto al dólar. Y esto, aunque tiene efectos positivos en alguna parte de la sociedad, pone en entredicho las industrias exportadoras y pone en entredicho la gallina de los huevos de oro de nuestra economía, que es el turismo y digamos, la visitación extranjera que nos permite, sobre todo en zonas rurales, tener ingresos para muchas familias costarricenses. Entonces, pareciera que nuestro desafío en el 2024 es que el crecimiento económico se distribuya mejor, que haya más equilibrado, que esté más equilibrado, que no sea solamente un empujón de las zonas francas, sino que ojalá pudiese crecer la agricultura, el comercio local, la industria, los servicios. En definitiva, mucho que hilar fino dirían los abuelitos, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, de algunos de esos tantos indicadores, no los podemos mencionar todos, pero vamos a hablar de los más importantes. Tipo de cambio definitivamente será uno de ellos en el siguiente bloque. Quédese con nosotros y ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. hoy con el tema de las perspectivas económicas del 2024, porque como hemos hablado a lo largo del programa, todo parece pintar muy bien, pero hay cositas debajo de la alfombra, ¿verdad?, que tal vez no pintan tan bien. Una de las cosas que genera más inquietud actualmente es el tema de tipo de cambio, ustedes lo mencionaron, ¿verdad?, y tal vez es buen momento para hablar de qué podemos esperar del comportamiento del tipo de cambio, si de verdad está tan mal como parece o simplemente tal vez refleja la realidad de la economía en ese momento. Sí, bueno, en materia de tipo de cambio, lo que se puede identificar, hay primero que decir que no se puede precisar exactamente los movimientos de dónde vienen. O sea, la información a la que tiene disponible el Banco Central, que las personas pueden analizar,
no permite identificar con precisión de dónde viene la información. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando usted hace una transferencia bancaria y compra dólares desde su cuenta bancaria personal en Internet, le piden un motivo y usted puede poner lo que se le ocurra. Y esa es la información disponible que tiene el Banco Central para identificar de dónde vienen algunos movimientos. Y además considerar que Costa Rica es una economía muy abierta y que no tiene restricciones como en otros países para la compra de divisas, que en otros países eso está muchísimo más controlado. La información que se ha podido identificar es que hay flujos muy significativos que provienen para el régimen especial, para zonas francas, que es información que el propio Procomer ha podido identificar, que es parte de lo que ellos nombran como contribución del régimen especial al país, pero donde una gran parte vienen las divisas que ingresan al país para los propios pagos, por ejemplo, de remuneraciones a los empleados de zonas francas, por ejemplo, o para las inversiones que se realizan acá. Entonces, hay flujos muy importantes de ingreso de dólares al país y eso ha generado presiones a la baja, que al mismo tiempo el Banco Central también ha realizado intervenciones importantes. Ahora, es importante que también las personas consideren esa flexibilidad del tipo de cambio dentro de sus propias decisiones de inversión. Es decir, si la tasa de interés, por ejemplo, en dólares está más baja y yo gano en colones, podría adquirir una deuda en dólares si tengo suficiente margen en caso en que el tipo de cambio suba a 100 colones, por ejemplo. O sea, es decir, hay que considerar esos riesgos cambiarios dentro de las propias decisiones de las personas. Y creo que eso es un elemento que todavía en materia económica requerimos más información para la propia ciudadanía. Ahora Pamela tocó un punto sobre el endeudamiento en dólares, ¿verdad? Se supone, según las regulaciones, que los bancos pueden prestar en dólares a las personas que generan dólares. Eso es lo que se supone. Y hace poco salió un reporte de la superintendencia, de los reguladores, diciendo que el sistema bancario y financiero está sólido, que aguanta mecatazos. Bien, pero voy a pasar este dato, tomado del informe de política monetaria del Banco Central. El crédito ha crecido mucho, y sobre todo el crédito en dólares. Sí. ¿Verdad? Si la memoria no me falla, se habla que el año 23 subió como 11%, si la memoria no me falla, o algo parecido. Ahí puede ser que se esté incubando una bomba de tiempo, ¿verdad? Puede ser, yo no digo para este año, pero, porque una de las otras cosas que uno observa es que ese crédito además en buena parte se está yendo a bienes de consumo. En efecto. Parte se va a inversión en capital, pero parte, un buen componente, lo dice el Banco Central. ¿Por qué esto es importante, digamos, para las personas que nos pueden estar viendo? Bueno, porque claro, la tentación de ir a comprarse, no sé, televisor, un carrito en dólares, ya ahora están baratas, imagínense. Financiar viajes también. Claro, entonces, ¿por qué ha habido esta abundancia de dólares? Es que esa es la pregunta. Las autoridades nos han dicho que es que el turismo está entrando mucho. Sí, pero el mismo Banco Central dice, nada más voy a poner este dato para darle oportunidad a los colegas aquí. El nuevo Banco Central dice que el nivel de ingreso de turistas no ha llegado al nivel de prepandemia. Dice el Banco Central. Entonces, la pregunta, cuando yo leí eso, lo marqué. La pregunta es, antes de la pandemia, venían más turistas que lo que están viniendo ahora, y el tipo de cambio no estaba abajo. Entonces, alguna cosa anda ¿de dónde viene? Estamos agarrando, ¿verdad? Sí. Entonces, la otra cosa, ¿dónde está entrando plata? Sin duda, el gobierno se ha ido endeudando. La Asamblea Legislativa ha sido generosa en darle endeudamiento al gobierno y están en los eurobonos. Imagínense, le aprobaron 6,000 millones de dólares para que entre. Entonces, ahí eso es plata que entra ahí, que el gobierno no va a tener que salir al mercado a comprar esos dólares. Los tiene, se los dieron. También, ¿qué se está observando? Están entrando proyectos de financiamiento, sobre todo turísticos, ¿sabe? Por la zona de Guanacaste. Están haciendo cosas increíblemente grandes. Y eso trae financiamiento externo. Lo que muy bien Pamela mencionaba, el pago de las planillas y toda esa cosa. Entonces, hay
efectivamente ingresos de divisa, pero no hay cosas, quizá con la excepción del financiamiento externo para proyectos de turismo grandes que se están haciendo en el país. Pero el turismo como tal, la avenida, hoy es menos que la que estábamos ante la prepandemia. Siempre las empresas de zonas francas han traído los dólares para pagar planillas y toda esa cosa. ¿Qué es la cosa nueva? El endeudamiento. Y hay flujos, lo dijo muy bien ella, hay flujos de dólares que están entrando al país cuyo origen no está suficientemente identificado. Exacto. Cosa que es muy importante que las autoridades se le pongan atrás de esa plata y nos digan razonablemente de dónde puede estar viniendo ese dinero. ¿De dónde sale tanto dólar? Porque, hombre, voy a decirlo muy claro, es que esto nos afecta a todos. Sí, el tener esa política cambiaria con todo lo que eso significa alrededor depende del ingreso de unos dólares que, como bien explicó, dijo usted, Pamela, de ahí se chaca, uno le pone de compras o de transferencias o lo que sea. Eso hay que estudiarlo con más cuidado. Sería un problema muy serio que el origen de esas divisas no sean muy claros y entonces estemos desarrollando un país sobre la base de ingresos que no quisiéramos. Sí. Y este tema da para muchas horas de discusión, pero tenemos solo una hora. Y ya para concluir, porque ya estamos en la fase final del programa, retomar ese tema que ustedes tres mencionaron al inicio y que es preocupación nacional, el tema de la desigualdad. El economista Fernando Montero de la Universidad Nacional manifestó su preocupación sobre este tema y emitió una serie de recomendaciones para las personas que se ven más afectadas precisamente por esa desigualdad en el acceso a las oportunidades. Bueno, primero que Costa Rica va a tener una economía que, al igual que el 2023, tiende a tener crecimiento, tal vez no a la misma velocidad, en la misma magnitud de crecimiento. Entonces, el costarricense debería estar aprovechando las diferentes coyunturas o espacios para poder sacar provecho de este crecimiento de la economía. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que a pesar de que a nivel de empleo no estuvo tan favorable el año pasado, ¿verdad? Porque básicamente el desempleo fue del 7,2%, los y las costarricenses podrían aprovechar de que estamos ante una gran apertura de inversión extranjera, ¿verdad? Y se están generando empleos. Entonces, ¿qué se le recomienda al costarricense en este caso, en el sentido laboral y el crecimiento económico? Aprovechar para, digamos, sufragar aquellas carencias en términos de capacidades. Hemos notado cómo muchas empresas a nivel nacional, sobre todo transnacionales, han tenido problemas de colocación, digamos, de puestos, porque las personas todavía no están con condiciones aptas para poder absorber sus puestos. Entonces, una de las recomendaciones más fuertes para este año es que logramos encontrar aquellas necesidades que las empresas ocupan, que nosotros tengamos como capacidad. Que las personas se dirijan a tener inglés, por ejemplo, a llevar algunos cursos sobre lo que son habilidades blandas, sobre liderazgo, de este tipo de competencias que son muy necesarias para poder entrar al mundo del mercado laboral. No solo eso, también pues es necesario que las personas se informen sobre cuáles son los programas de apoyo que tienen los diferentes ministerios y entes institucionales para que si entran al mercado informal lo hagan de una manera más segura, ¿verdad? Lo hagan de una manera más estable. La informalidad o el empleo informal el año pasado representó casi un 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha tendencia a que las personas no trabajen en empresas, sino que tengan su propio negocio. En algunas formas a veces registrado y algunas veces no. Entonces, ¿qué es recomendable para las personas? Pues que si van a pasar a la informalidad, pues que se logren apoyar de forma institucional con los gobiernos locales, con las instituciones como el INA, el IDA, los diferentes institutos y entes gubernamentales que pueden apoyarlos para que sus proyectos de vida, sus proyectos laborales y sus pymes y trabajos informales
puedan sobrevivir en el tiempo necesario y puedan mantener. Muchos años se ha cargado con este tema de la desigualdad. Cada año el informe del Estado de la Nación hace una nueva alerta y los porcentajes, en vez de disminuir, aumentan y no vemos realmente una política nacional clara para enfrentar este problema. Sí, Maribel, no hay. Yo siempre lo hemos discutido, ¿verdad? Sí, siempre. Es tema cotidiano. Llegamos al tema de las desigualdades, que no es solo el crecimiento. Exacto. Es la redistribución, tanto del ingreso como de la riqueza en la población. Y sigue estando muy concentrado, ¿verdad? Hoy por hoy revisábamos el PIB cantonal y claro, siempre hay 4 cantones que se brincan de un lado para otro, depende si estás hablando de exportaciones o importaciones, que es San José, Alajuela, Heredia y Santana. Y Escazú sale a veces entre estos. Bueno, pero es que está concentrado ahí. ¿Qué pasa con los chiles? ¿Qué pasa en términos generales con la ruralidad, con las zonas pesqueras, donde los niveles de pobreza se están incrementando, ¿verdad? Donde es más complicado, ¿verdad?, lograr el bienestar de la sociedad costarricense, y donde además algunas de las áreas, especialmente en los puertos, los niveles de criminalidad, ¿verdad?, se están haciendo presentes de manera muy fuerte. Entonces, claro que hay que tomar decisiones fuertes sobre cómo redistribuimos esos ingresos y esa riqueza que tiene Costa Rica. Que hay potencial, hay mucho potencial en nuestro país. En un país tan pequeño tenemos una diversidad enorme, ¿verdad?, claro, con respecto a otros, pero seguimos teniendo el famoso problema de cómo llegar. Yo no veo... hay una ley de desarrollo territorial por ahí que se está empezando a implementar. Habrá que tal vez darle un poco más de chance de madurar, pero ahí también los gobiernos locales, en víspera de este cambio, también juegan un papel muy importante, deberían jugar un papel muy importante, dinamizando algunas actividades productivas que realmente tienen potencial, ¿verdad? Porque a veces se trata de apoyar a actividades productivas que no necesariamente tienen un potencial de desarrollo, de crecimiento, de generación de empleo, de disminución de la informalidad. 46%, alrededor del 46% sigue estando el empleo de Costa Rica en la informalidad, y eso ha venido consistentemente. Bajó por la pandemia, pero por una cuestión meramente circunstancial. Sí. Y nada más, Mari, para concluir, sí. No, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, yo sé. Y algo que dijo Guillermo ahora, yo creo que en Costa Rica no es solo ver el régimen especial, es que las exoneraciones, Costa Rica, Memo, ¿cómo vienen, verdad? ¿Cuántas hay? Y eso también limita el manejo del gasto de gobierno, ¿verdad? Ahí ese es otro tema que hay que trabajar. Mucho que seguir discutiendo sobre ese tema. El tema de la desigualdad nos queda pendiente para hablarlo más en detalle, pero ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho su participación, a ustedes por estar con nosotros, y les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Recuerde buscar más información en www.unacomunica.una.c.cr. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Iniciamos un 2024 con múltiples temas nacionales en la palestra
pero el tema de la economía pues siempre es de interés de todos y todas porque de alguna forma nos afecta en una u otra medida. Por eso es importante informarse de cuáles son las perspectivas económicas para el 2024, qué podemos esperar en materia de crecimiento económico, de empleo, de oportunidades y sobre todo el tema que venimos arrastrando hace muchos años, el tema de la desigualdad en Costa Rica. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos.